Hola, mi nombre es Elena Milena Gil, soy estudiante de Maestría de Derecho Constitucional y Política Legislativa de la Universidad de Manizales. Hoy voy a compartirles mi avance del artículo de investigación, el cual tiene el nombre de El uso de la jurisprudencia extranjera en la argumentación de la Corte Constitucional en Colombia. Desde 1991, la Corte Constitucional ha tenido un gran desempeño, digámoslo así, en la protección de los derechos fundamentales y la interpretación de la misma Constitución de 1991 y en el ejercicio de su función de control de constitucionalidad. La Corte ha recurrido frecuentemente a derecho comparado con jurisprudencia extranjera como herramientas interpretativas para fundamentar em, sus decisiones, especialmente temas complejos como la dignidad humana, el bloque de constitucionalidad, como igualdad de género, la bioética u otros derechos de las minorías que se han ido desarrollando a lo largo de estos años de la Constitución colombiana. Esa práctica en el derecho digámoslo así, transnacional, se ha conocido como un diálogo judicial transnacional que refleja un fenómeno creciente en el constitucionalismo contemporáneo, en el que varias cortes intercambian criterios, doctrinas y algunos argumentos para enriquecer la interpretación de los derechos fundamentales. De allí que en América Latina este diálogo ha sido fundamental para una construcción de un constitucionalismo formador y garantista que busca sobre todo superar el formalismo jurídico tradicional y que realmente haya un diálogo entre las cortes y que se puedan aportar dentro del desarrollo de los derechos constitucionales de cada país. Aunque la Corte Constitucional colombiana ha sido en múltiples ocasiones em, eh, ha hecho uso en múltiples ocasiones de decisiones de tribunales extranjeros, no existe un estudio sistemático que permita identificar tendencias o modelos o influencia frente a dichas citas. La mayoría de los análisis previos se limitan a observaciones generales sobre la influencia de la jurisprudencia en Europa. em, Muchas veces, especialmente en la corte alemana y la española, sin ofrecer evidencia empírica sobre la frecuencia y los temas y los periodos que éstas recurren frecuentemente, según Cepeda Espinosa en el 2015. Esta falta de sistematización impide comprender si el uso de la jurisprudencia extranjera responde realmente a un diálogo judicial horizontal o si constituye principalmente una estrategia de legitimación argumentativa de las decisiones de la Corte. De ahí que surge la necesidad de analizar en este proceso o en proceso de investigación de manera rigurosa el uso del derecho comparado de la jurisprudencia reciente entre el 2023 y 2025 con el fin de establecer qué tribunales constitucionales han influido más en la Corte Constitucional de Colombia y en qué áreas temáticas se utilizan sus decisiones y con qué finalidad argumentativa permite comprender qué papel ha cumplido la Corte dentro del constitucionalismo transnacional y evaluar si su práctica jurisprudencial refleja un diálogo judicial genuino o una dependencia selectiva de modelos extranjeros. De ahí entonces, a partir de esto surge la necesidad de la pregunta de investigación y es, ¿qué patrones de cita de jurisprudencia extranjera se observan en las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y qué cortes constitucionales son las más influyentes en su jurisprudencia entre el 2023 y el 2025? De allí entonces vamos a desarrollar la justificación del artículo de investigación y pues el impacto que quiere eh,
alcanzar en diferentes ámbitos. En ese sentido, el estudio del uso de la jurisprudencia extranjera en la argumentación constitucional colombiana es relevante porque permite comprender cómo se construye la autoridad interpretativa de la Corte Constitucional y en qué medida su jurisprudencia forma parte del constitucionalismo global y regional. Analizar las fuentes extranjeras citadas, su frecuencia, inspiran las decisiones de la Corte Constitucional colombiana. Y en ese sentido, si existe una tendencia, perdón, hacia el derecho comparado europeo, al latinoamericano, o si en dichas citas construye realmente un diálogo judicial horizontal, o si simplemente función de legitimación argumentativa. Y sin embargo, pese a la relevancia del tema, no hay un estudio sistemático que identifique los patrones de cita de jurisprudencia extranjera de la Corte Constitucional de Colombia, ni las cortes que han tenido mayor influencia en el desarrollo de la jurisprudencia. La mayoría de los trabajos se han limitado a observaciones generales sobre la influencia europea, pero sin ofrecer evidencia empírica ni análisis estructurados de periodos, temas y contextos. Por eso, desde esa perspectiva teórica, la investigación aportará al debate sobre el constitucionalismo transnacional, la circulación de ideas jurídicas y la integración de estándares de derechos fundamentales en la jurisprudencia colombiana. Desde una perspectiva práctica, ofrecerá, pongámoslo aquí, perdón. Desde una perspectiva práctica, ofrecerá herramientas para evaluar la coherencia, pertinencia y selectividad del uso de los precedentes extranjeros por parte de la Corte. Esta investigación busca generar un impacto significativo en los ámbitos académico, institucional y social, al aportar un análisis sistemático y actualizado sobre los patrones de cita de la jurisprudencia extranjera de la Corte Constitucional entre el 2023 y 2025. En el campo académico, el estudio contribuirá al fortalecimiento de los debates sobre el constitucionalismo globalización jurídica que permite la circulación de principios constitucionales más allá de de fronteras nacionales y que finalmente lo que busca es la protección y el enriquecimiento de los derechos constitucionales, no solo desde un ámbito nacional, sino que incluso temas que han sido analizados en diferentes países y que han sido desarrollados para protección de derechos fundamentales o derechos fundamentales, derechos que empiezan a considerar fundamentales en el transcurso de estos años, ayuda a una consolidación del constitucionalismo. Ferrer MacGregor desde el 2013 enfatizó que el intercambio jurisprudencial entre cortes fortalece la legitimidad y coherencia de los sistemas de protección de derechos fundamentales, sobre todo porque, como bien sabemos, los derechos fundamentales tienen un origen en los derechos, tienen una trascendencia global. En ese sentido, en Colombia no se cuenta con un estudio sistemático que evidencie esa frecuencia y el contexto de los temas en que la Corte recurre a precedentes extranjeros. Por tanto, este trabajo llenará ese vacío en la literatura nacional al considerar un enfoque teórico con una revisión documental rigurosa, aportando insumos valiosos para futuras investigaciones en derecho comparado, teoría constitucional y análisis jurisprudencial. Desde una perspectiva, los resultados de esta investigación permitirán comprender con mayor claridad el lugar que ocupa la Corte Constitucional de Colombia dentro del entramado de constitucionalismo global, así como la coherencia y selectividad de sus referencias de jurisprudencia extranjera. Según Cepeda Espinosa desde el 2015, la Corte ha mostrado una apertura notable al diálogo internacional, pero esta práctica aún requiere ser analizada críticamente para determinar si constituye un intercambio genuino
o simplemente una estrategia de legitimación argumentativa. Y ese conocimiento puede servir de insumo no solo para fortalecer la práctica argumentativa entre magistrados, auxiliares judiciales, investigadores, sino también promover un ambiente crítico y contextualizado de las fuentes internacionales. Además, podrá también orientar procesos de formación en la escuela judicial y programas de derecho constitucional y derechos humanos. Desde mi experiencia laboral en la rama judicial, específicamente en un juzgado laboral, esta investigación cobra una relevancia práctica y directa, toda vez que en el ámbito judicial cada día se adoptan decisiones en la función de jueces constitucionales, en tanto se deben proteger derechos fundamentales y aplicar principios de rango constitucional. En ese contexto, las posturas y precedentes de la Corte Constitucional, muchas veces apoyados en la doctrina de de las otras cortes constitucionales del mundo, ofrecen herramientas esenciales para la resolución de conflictos y la protección efectiva de derechos en el ámbito local. Así, esta investigación no solo enriquecerá la comprensión teórica del diálogo judicial transnacional, sino que también fortalecerá la práctica judicial cotidiana al fomentar una argumentación más sólida, garantista y conforme a los estándares constitucionales actualizados. Finalmente, el impacto social y político que reflejará al valorar, se reflejará al valorar hasta qué punto la práctica judicial colombiana favorece una interpretación más universal, garantista y progresiva de los derechos fundamentales. Según García Villegas, desde el 2011, este estudio entonces aportará la consolidación de una justicia constitucional más transparente, coherente y conectada a las dinámicas del constitucionalismo colombiano. A las dinámicas del constitucionalismo colombiano contemporáneo. En ese sentido, entonces, el objetivo general de la investigación es analizar los patrones de cita de jurisprudencia extranjera en las decisiones de la Corte Constitucional de Colombia y qué cortes constitucionales son las más influyentes en su jurisprudencia entre el 2023 y 2025. Tenemos tres, que el primero es clasificar las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia proferidas entre el 2023 y 2025, que incorporan citas o tribunales constitucionales extranjeros. Identificar las áreas temáticas o derechos constitucionales en los que la Corte recurre con mayor frecuencia a decisiones de otros tribunales o otras cortes constitucionales de otros países y evaluar si el uso de la jurisprudencia extranjera responde a un verdadero diálogo judicial o a un recurso argumentativo de legitimación. De allí, entonces, la metodología que vamos a implementar en este artículo de investigación es un paradigma hermenéutico interpretativo con un enfoque cualitativo, un método inductivo. El diseño es no experimental longitudinal con un alcance descriptivo teórico, ya que el análisis que se realiza es de jurisprudencia de la Corte Constitucional, específicamente colombiana, y a cuáles cortes recurre. Y técnicas de recolección de información sería la de revisión documental. Dentro de las principales fuentes, entonces, tenemos pues aquí discriminado los referentes bibliográficos que hasta el avance de este momento del artículo se ha logrado. Y bueno, tengo una agenda para continuar con la investigación. Muchas gracias.